El día de hoy hablaremos sobre la crisis del petróleo del 74. Esta es una crisis internacional que inició en 1973 con la decisión de varios países del Golfo Pérsico de no exportar petróleo a los países occidentales. Esta medida fue un acto de represalia a los países que apoyaron a Israel en la guerra del Yom Kippur. El castigo de estos países provocó un incremento de los precios del petróleo y, en consecuencia, un fuerte aumento de la inflación. Algunos de los efectos de esta crisis fueron el aumento del desempleo y un bajo crecimiento económico. Orígenes de la crisis. Entre el final de la Segunda Guerra Mundial y en los 70, Japón, Estados Unidos y Europa consumían petróleo masivamente. Esto se debía a que en Occidente existía una fuerte dependencia del petróleo. Mientras tanto, el valor del dólar estadounidense caía de valor, entre otras cosas, como consecuencia de la guerra de Vietnam. La economía norteamericana comenzaba a mostrar síntomas preocupantes como una desaceleración en el crecimiento. Por su parte, el presidente decidió desligar el dólar del patrón oro, dando por finalizado el sistema pactado en los acuerdos de Bretton Woods. A todo esto hubo que añadir un gran detonante, la guerra del Yom Kippur, en donde los países árabes de la OPEP decidieron establecer un embargo a los países occidentales que apoyaron a Israel en aquel conflicto. Desarrollo y consecuencias de la crisis. Debido a la fuerte dependencia que existía del petróleo procedente de Oriente Medio, los países occidentales se vieron sumidos en una grave crisis económica. Mientras el precio del petróleo aumentaba, el precio del barril de petróleo aumentó de los $2.90 a los $11.90. Ante este aumento desorbitado de los precios del petróleo y los problemas de suministro, muchos países optaron por reducir su dependencia del crudo apostando por otras fuentes de energía. Francia, por ejemplo, apostó por la energía nuclear, mientras que Estados Unidos y Canadá optaron por la quema de residuos de madera. Mientras tanto, muchos países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que se hallaban en vías de desarrollo, nacionalizaron las empresas petrolíferas y vieron cómo sus ingresos públicos aumentaban notablemente. Esto trajo como consecuencia que los países árabes exportadores de petróleo experimentaran un notable crecimiento económico a corto plazo, pero no fue así a largo plazo. Ante el embargo llevado a cabo por las naciones de Oriente Medio, se produjeron importantes problemas de suministro energético y las consecuencias sobre los países más desarrollados no tardaron en hacerse notar. Pese a que el embargo duró 6 meses, se produjo un aumento de la inflación y muchos países entraron en una etapa de bajo crecimiento económico. Precisamente en este periodo económico marcado por una elevada inflación y una economía estancada se acuñó el término estanflación. Descripción del sistema financiero involucrado. El tipo de mercado involucrado es el mercado de commodities, como un bien básico destinado para el uso comercial. Es utilizado como materia prima para la elaboración de otros bienes. El petróleo está incluido como commodity de bien energético, junto al carbón, gas natural y otros. El petróleo en especial es un commodity no renovable, es decir que algún día puede llegar a desaparecer, lo que hace que su valía sea aún mayor. Representa casi 1/3 del consumo de energía en el mundo. Además evidencia cerca del 3% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. Vale mencionar que como commodity el petróleo se caracteriza por depender de factores externos, poseer volatilidad, retornos altos y es transado de manera rápida. El petróleo es una de las materias primas más importantes para la economía mundial, pues es un componente fundamental en la economía de los países industrializados. Debido a la importancia que supone este producto, una crisis del petróleo significa un gran impacto social a nivel internacional. Sin embargo, invertir en petróleo es una de las operaciones financieras más comunes dentro de los mercados, a pesar de las constantes fluctuaciones que presenta el precio de dicho commodity, así como el impacto que estos tienen en las distintas economías nacionales. Las cotizaciones de este activo ascienden a miles de dólares diarios. Una manera de invertir en ellos son los llamados CFDs, que son derivados financieros que permiten a los inversionistas especular sobre el incremento o disminución del precio de dicha materia prima sin comprarla físicamente. Durante la crisis, el sector petrolífero, cotizaciones en el mercado de commodity, no fue el único afectado, sino toda la economía internacional, pues tuvo como resultado la inflación, el déficit comercial y reducción en la producción. En 1973, la OPEP había exigido que las corporaciones petroleras extranjeras aumentaran los precios y cedieran una mayor participación en los ingresos a las subsidiarias locales.
Estos recortes casi cuadripularon el precio del petróleo de $2.90 al barril antes del embargo a $11.65. La OPEP les ofreció un nuevo poder para administrar el suministro de petróleo y les permitió ejercer una mayor influencia en el mecanismo de fijación de precios. Asimismo, también les permitió tener mayor poder en productos relacionados al petróleo, como la distribución de productos, funcionamiento de maquinaria y compuestos de producción. Fue una estrategia fundamental para el crecimiento económico que llevó a una rápida acumulación de riqueza en varios estados petroleros árabes, como Arabia Saudita, y esto tuvo un efecto de incrementar su poder geopolítico y financiero en relación con los estados industrializados. Las exportaciones aumentan los puestos de trabajo, generan salarios más altos, aumentan el poder de adquisición y elevan el nivel de vida. La nueva riqueza de los estados de la OPEC proporcionó el capital que permitió la inversión en activos extranjeros del Atlántico y saldar la deuda acumulada por Europa y los Estados Unidos. Por precios aún más altos o de mayor duración del embargo tendría implicaciones a largo plazo para las reservas de divisas de la OPEP. Por eso, luego de presionar a Estados Unidos y a los demás estados industrializados, el embargo comenzó a provocar una reducción del consumo de petróleo y generó que los estados busquen fuentes alternativas de petróleo y de otras energías. Por lo tanto, el impacto del aumento de los precios del petróleo no fue significativo para la OPEP, porque tenían cantidades significativas de dólares estadounidenses como reservas extranjeras, lo cual significaba que una recesión en Estados Unidos podría conducir a una depresión del dólar y a una posterior. El precio del petróleo se cuadruplicó desde 1974. Los países del Oriente Medio en desarrollo, los cuales habían estado dominados por las potencias industriales, se hicieron ahora del control del petróleo, un producto básico y necesario para la energía. Al otro lado del mundo, en Estados Unidos, el galón de gasolina pasó de 38.5 centavos en 1973 a 55 centavos en 1974. A raíz de la problemática, la Bolsa de Nueva York perdió 97.000 millones de dólares de su valor en solo 6 semanas. Las importaciones de Estados Unidos desde los países árabes pasó de 1.2 millones de barriles diarios hasta los 19.000 barriles. El consumo diario se disminuyó en 6.1% durante los meses de fin de año de 1973. Y en 1974, durante el verano, bajó aún más hasta llegar al 7%. Cuando Estados Unidos sufrió el primer periodo sin suficiente gasolina desde la Segunda Guerra Mundial. En varios países y potencias, la escasez de gasolina tuvo resultados adversos, como el hecho que se perdieron miles de empleos para reducir el uso de energías y de la calefacción. Incluso en Norteamérica, varias escuelas y oficinas tuvieron que cerrar para ahorrar combustible. En Francia, la crisis del petróleo puso fin a un periodo de alto crecimiento económico, continuo durante los últimos 30 años, y empezaron en la época del desempleo permanente a raíz de esto. En Europa, el embargo no fue uniforme. No todos los países sufrieron igual la escasez de petróleo. Holanda fue embargado totalmente por su apoyo a Israel. Francia y Reino Unido tuvieron la misma escasez. Reino Unido se vio mucho más afectado, ya que también atravesaba por huelgas de mineros del carbón a causa de la crisis energética. Y el resto de la Unión Europea, o sea, los 6 países restantes, tuvieron recortes parciales de petróleo. Asimismo, Japón superó la escasez y crisis energética de los 70 y empezaron a revolucionar en la tecnología y energías. Crearon automóviles que fueran más eficientes y ahorrativos. Aparte que contaba con transportes públicos muy desarrollados en comparación a otras potencias. En resumen, el mundo entero se dio cuenta de su interdependencia al petróleo, por lo cual cada estado implementó sus propias medidas para hacerle frente a una futura escasez. Donde se dio origen a la crisis del petróleo en 1973 no fue exactamente en un país, ya que quienes decidieron dejar de vender y exportar petróleo a las naciones que habían apoyado a Israel durante la guerra de Yom Kippur fue la OPEP, perjudicando gravemente a otros países como Estados Unidos y a Europa.
El precio del petróleo subió, por lo que la OPEP no se veía perjudicada al inicio de la crisis. Más bien, muchos países de la OPEP que se hallaban en vías de desarrollo nacionalizaron las empresas petrolíferas y vieron cómo sus ingresos públicos aumentaron notablemente. En otras palabras, los países árabes exportadores de petróleo experimentaron un notable crecimiento económico a corto plazo, pero no fue así a largo plazo. En cambio, otros países implementan medidas para hacerle frente a la crisis por falta de petróleo. Por ejemplo, ante el aumento del precio de petróleo y la escasez, muchas economías apostaron por otras fuentes de energía, como Francia, que apostó por la energía nuclear, o Estados Unidos y Canadá, que apostaron por la quema de residuos de madera. Estados Unidos implementó una serie de medidas para racionalizar el uso del carburante. Por ejemplo, las personas que tuvieran vehículos con matrículas que acabaran en número impar solo podían comprar carburante los días del mes que sean impares. Lo mismo aplicó para las personas que tuvieran matrículas que acabaran con el número par. También las gasolineras del país implementaron banderas de colores para mostrar la disponibilidad de la gasolina. Una bandera verde indicaba una venta ilimitada de gasolina. Una bandera amarilla indicaba que había restricciones y racionamiento en la compra. Y una bandera roja indicaba que la gasolinera no tenía gasolina. Se crearon cupones de racionamiento de gasolina, aunque nunca fueron utilizados durante esta crisis o la de 1979. Por otro lado, en 1975 se constituyó la Reserva Estratégica del Petróleo en Estados Unidos y en 1977 se creó el Departamento de Energía, además de la Ley Nacional de Energía de 1978. Pese a que el embargo duró 6 meses, se produjo un aumento de la inflación y muchos países entraron en una etapa de bajo crecimiento económico. Precisamente en este periodo económico, marcado por una elevada inflación y una economía estancada, se acuñó el término de estanflación.